accordance to the Word of God? Dice la palabra así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando abrió el segundo, ¿qué? Sello. Oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la ¿qué? La paz. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una ¿qué? Gran espada. Así, ahora sí se le dio una espada para matar. Now he has a great sword. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor, porque siempre nos hablas de una manera especial. Gracias, Dios, porque en ti, Señor, habita esa paz, porque tú eres el Dios de nuestras vidas, el Dios que siempre nos levanta. Señor, pon entendimiento a esta palabra, Señor, ya que la revelación, Señor, que nos da por el medio de tu varón, Señor, de Juan, Señor, nos ha llevado, Señor, a entender los propósitos tuyos. Gracias por tu palabra. Que seas tú el que hable, Señor, por medio de mis labios, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Cordero de Dios. Bienvenidos a este lugar, así que estamos contentos y alegres. Pueden sentarse ahora sí, hermano. Gloria al Señor. You may be seated. Así que seguimos con los juicios terrenales. So we keep on reading about the judgments here on earth. Son los juicios que vienen. They're the judgments that are coming. Son los juicios que van a venir futuramente. They're in the future to come. Y aquí nos habla del segundo. And here it talks about the second one. Jinete, el segundo caballo. The second horseman. El primer caballo era blanco, ahora el segundo es bermejo. The second horseman, or the horse, is fiery red. Entonces, cuando nosotros miramos, So when we look at, que encontramos todo esto, like we find all this, encontramos los sellos, we find the seals, y encontramos que Dios es bueno, and we find that God is good, encontramos que Dios ha establecido sus decretos. that God has established His decree. Entonces, aquí en este segundo sello, So here in the second seal, nos habla de la dificultad it speaks about the difficulty de obtener la paz. of obtaining peace. Se va a cortar la paz, Peace is going to be cut off. no va a haber paz, There's not going to be no peace. ya que el primer caballo, For the first horseman, el primer jinete, the first rider of the el horse, anticristo prometió esa paz, the Antichrist promised peace, pero esa paz but that peace fue cortada, was cut off. no duró, It didn't last. se fue esa paz, It left. porque el anticristo no puede dar paz. For the Antichrist cannot give peace. Diga conmigo, el anticristo The Antichrist no puede dar esa paz. cannot give that peace. Y Cristo Jesús And Christ Jesus nos da la paz. gives us the peace. ¿Sabe por qué? Do you know why, brothers? Porque Cristo Jesús For Jesus Christ produce la paz. produces the peace. Dígale que está a su lado, Cristo Tell the one next to you, Jesus produces la paz. peace. Él es el dueño de la paz. He's the owner of peace. Solamente en Cristo nos encontramos paz. Only in Jesus we find peace. Entonces el jinete del caballo blanco, So the rider of the white horse que trajo solamente temporalmente esa paz, that brought just for a short time that peace, una paz falsa, a false peace. había prometido paz, He had promised peace, pero no la dio como el Señor la da. Entonces cuando nosotros venimos, so He didn't give it like the Lord does. So when we sabemos que come, Cristo puede producir esa paz. and we know that Jesus can produce that peace, Entonces la paz que el Señor nos ha dejado a nosotros the peace that the Lord has given us, es porque Cristo la produjo. is because Jesus produces. Por eso que la iglesia vive en paz. That's why the church lives in peace. Los impíos no tienen paz en su The corazón, heathens have no peace in their pero heart, usted y yo tenemos paz. but you and I have peace. ¿Sabe por qué? Porque Cristo habita en vuestro corazón. You know- Y si está Cristo en vuestro corazón, la paz de Él tenemos todos los días. La iglesia está en paz. Aleluya. Because the Lord Jesus inhabits in our hearts, and if He inhabits in your heart, you have peace. Entonces, cuando usted recibe esa paz, So when you receive this peace, Jesús dijo, Jesus said, mi paz os dejo, my peace I giveth, mi paz os doy. and I giveth. Yo no la doy, dice, I don't give it like como el mundo la da. the world does. Jesús no va a dar esa paz como el mundo la da. Jesus does not give peace like the world Tampoco la does. va a dar como la da el anticristo. And He does not give it like the Antichrist. Él dijo, no se turbe vuestro corazón, He said, let your heart not be troubled ni tengan miedo, or fear, porque yo soy for I am la paz. peace. Sí.
qué tranquilamente usted puede caminar, hermano? So how calmly can you walk Cuando usted tiene paz en su when you corazón. have peace in your heart? Cuando usted puede caminar con el Señor. When you can walk with the Lord? Entonces el mundo promete tantas cosas. So the world promises so many things. Las naciones prometen paz. The nations promise peace. Las naciones creen que están en un lugar seguro. The nations think they're in a secure place. Las naciones dicen, los gobernantes, The governors say, tenemos seguridad, we have security, tenemos paz. we have peace. Y no es cierto. And it's not true. No tienen la paz que nosotros tenemos. They don't have the peace we have. El único que tiene la buena paz The only one who has good peace es el pueblo de Dios. is the people of God, Es la iglesia del Señor. is the church of the Lord. Por eso usted tiene paz en su That's why corazón. you have peace in your heart. Usted puede caminar libremente You can walk freely y siente esa paz del Señor. and you feel that peace of the Lord. Un ejemplo de la paz, hermano. One example of Cuando peace, usted se establece en el Señor, when you establish in the Lord, usted siente esa paz. you feel that peace. Yo recuerdo a mi padre hace años. I remember my father many years Cuando ago, llegaba a mi casa, when he would get home, me decía, hijo, pues, he would say, son, cada vez que yo vengo a tu casa, every time I come to your home, siento una paz. I feel a peace. Siento esa paz. I feel that peace. Porque es la paz del Señor. For it's the peace of the Lord. Esta nación es un ejemplo This nation is an example. de que dice, hay paz y hay seguridad. They say there's peace and security, Pero no sé, but this isn't true. un 11 de septiembre On September 11th, cayó como rayo it came like lightning y azotó la nacional. and it struck the nation. ¿Quién se acuerda? Who remembers? Fueron las torres. Vino el enemigo y azotó como rayo. ¿Y qué pasó? It was the Twin Towers and the enemy came ¿En like qué año fue? a ¿Quién se acuerda? thunder. ¿Qué año fue? What year was it? 2001. En el 2001. Imagínense. Imagine. Mientras esta nación que se declara una de las potencias mundiales como la número 1, When this nation is called the first power in the whole world que aspiraba a tener una seguridad and aspired to have security en el ambiente de su gobierno, in the atmosphere of his government, cayó el enemigo the enemy landed y azotó la nación. and struck the nation. ¿Y qué pasó con la seguridad que tenían un equipo sofisticado? And what happened to the sophisticated security system they had? Estaban durmiendo They're sleeping. y se acabó la paz. And peace was over. La gente empezó a temer. People started fearing. Las naciones empezaron a tener miedo dentro de sí. The nation started fearing it. Y algunos decían, es la tercera guerra mundial. And some said it's the Third World War. La gente se llenó de temor People filled with fear. y perdió aquella paz que ellos sentían que el gobierno, que la nación les había ofrecido, hermano. And they lost that peace that they thought their governments would provide. Yo no sé por qué la gente no puede captar, hermano, I don't know how people cannot capture que esa paz es falsa. that that's a false peace. La única paz verdadera, The hermano, only true peace, es brothers, Jesucristo. aleluya. is Christ Jesus. La única paz que podemos tener nosotros y que podemos confiar es Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Dios todopoderoso que nos brinda a nosotros la paz que digo, mi paz os doy, mi paz os dejo, aleluya. The only peace that we have is in Jesus, the Son of the living God. He said, the peace I give you. No hay otra paz mejor que la de Cristo. There's no better peace like Jesus' peace. La nación The nation, se consternó, las naciones tuvieron temor, the nations trembled and had fear. ya no había paz en los corazones. There was no more peace in the hearts. ¿Y cuándo más perdieron la paz también? And when else did they lose the peace? ¿Cuándo? When? Cuando vino esta pandemia When this pandemic struck. y empezó a azotar no nada más a la nación, And it started not just striking the nations. a mucha gente, a mucho pueblo. Many peoples everywhere. ¿Cuándo empezó esta pandemia? When did the pandemic start? Fue como en marzo It was like March 11 de 2020. March 11th of 2020. Las naciones se consternaron, hermano. The nations shook. No había paz en los corazones. There was no peace in the hearts. Los impíos estaban asustados, tenían miedo, hermano.
The heathens were afraid, they were scared, pero estaban desesperados también, but they were desperate as well, porque querían esa vida de libertinaje, because they wanted that fun-filled life. querían esa vida de placer They wanted the life of pleasure, y anhelaban esa vida. and they wanted that life. Recuerdo a muchos falsos profetas I remember many false prophets que se levantaron como profetas en ese tiempo that rose like prophets in those times, y todavía no pasaba la pandemia, todavía no llegaba. and the pandemic had not struck yet. Recuerdo que una mujer que le decían profetisa I remember this woman called prophet. nos hablaba a nosotros She spoke to us, y nos decía, este año 2020 and she would say, this year 2020 va a ser un año de multiplicación, is going to be a year of multiplication. va a ser un año de bendición, It's going to be a year of blessing. va a ser un año donde va a haber avivamiento en la iglesia del Señor. It's going to be a year of revival for the church. Le dije yo a mi esposa, And I told my wife, esta mujer habla mentira, this woman's speaking lies, porque ni va a haber avivamiento, because there's going to be no revival ni va a haber esa bendición que ella dice de multiplicación. or that multiplication blessing that she's saying. Al contrario, On the contrary, va a haber un sacudimiento en la tierra there's going to be a shaking on the earth, y la iglesia va a quedar desolada, and the church is going to become porque desolate, habrá temor en sus and there's corazones. going to be fear in their hearts. De muchos de la comunidad que están dentro de la iglesia cristiana, And many in the community of the Christian church, muchos van a salirse, many are going to leave, muchos se van a alejar. many are going to go far. Después de 3 meses, After 3 months pass, un 11 de marzo, on 11th of March, fue declarado it was declared mundialmente, worldwide ¿verdad?, ese virus that virus en el año 2020. in the year 2020. Cuando estos falsos profetas When these false se prophets habían levantado had risen, diciendo tantas barbaridades, saying so many crazy things, y fue todo lo contrario. and it was all La contrary. iglesia empezó a quedarse sola, The church started getting empty, estaba desolado. and it was desolate. Los impíos se desataron The heathens let loose, y renegaban ellos and they would complain más y más, more and more, porque querían diversiones, because they wanted their fun back porque querían placeres. and their pleasures. El profeta Isaías The prophet Isaiah escribió algo wrote something de cómo el impío of how the heathen era como el mar, was like the ocean, ¿verdad? Que sus olas that their tides, están siempre inquietas. they're always restless. Después de 2 años, After 2 years, la gente estaba inquieta, people were really tired. ya quería salir de sus casas, They wanted to leave their ya homes. querían andar en los estadios, They wanted to go to the stadiums, ya querían andar en los centros nocturnos and they wanted to go to nightclubs, y volvieron. Sí, volvieron. and they went back. Pero lo más triste But the most sad thing es about que la it gente is that the people que se fue de la iglesia that left the church y ya no volvió, and didn't come back, se fueron al mundo, they went to the world. se perdieron. They're lost. Por eso Juan dice That's what John says. que a la verdad Truly I say, la mies es mucha, great is the harvest. ¿verdad? Salieron de nosotros, They came out of us, pero no eran de nosotros. but they didn't belong to us. Porque si hubieran sido de nosotros, For they would have been with us, hubieran permanecido con nosotros. they would have stayed with us. Entonces, este tipo de gente So this type of people, está representando al anticristo, they're representing the Antichrist. porque están en una falsa doctrina. For they in a false Algunos se doctrine. alejaron, Some went away. se fueron al mundo, They went to the world. otros se fueron a otra iglesia, Others went to other churches donde no les gusta la verdad. where the truth is not spoken. Entonces, todo parecía So everything seemed like, cómo estaba el mundo. Mire, vamos a Isaías capítulo 57. Recuerden que el libro de Apocalipsis tiene que ver con los profetas del Antiguo Testamento. Tiene que ver con Daniel, tiene que ver con Isaías. A ver, ¿quién tiene Isaías? Isaiah En el capítulo 57, verso 20 y 21. Aleluya. verses 20 and 21. Miren lo que dice Isaías. Isaiah 57. Dice, pero los impíos son como qué, hermano? Como el mar en tempestad. Como el mar en qué? En tempestad. En tempestad. Que no puede estarse como. Quieto. Así hay mucha gente que no puede estarse quieta. That's how many people are. They can't stay still. Aún dentro de la iglesia hay gente que no puede
estarse quietos. Even inside church, they can't stand No still. tienen paz en su corazón. They don't have peace in their heart. Gente que quiere andar aquí, quiere andar allá, y quiero allá, y quiero esto. People that want to go everywhere. Un hijo de Dios no debe ser así. A son of God should not be like that. Cuando yo voy a mi trabajo secular, When I go to my job, yo puedo mirar mucha gente I can see many que people. anda desesperada, anda con ansiedad, haciendo y queriendo sacar aquel trabajo, y a veces se equivocaban y a veces hacían mal el trabajo. And they're like in anxiety and they do things wrong because they're so fast. Porque no hay paz, chicos. For there's no peace in their heart. Porque estaban como acelerados. For they were fast Entonces paced. se ve la gente que está acelerada, se ve. You can see who's fast paced. Cuando nosotros miramos So when we see que no hay paz en los corazones, that there's no peace in the heart, que la gente está acelerada, and the people are always fast porque paced, tiene esa paz. it's because they don't have that peace. Entonces la gente está inquieta, no está aquí. So people are not rest. Entonces, y sus aguas, dice, arrojan qué, hermano, Whose waters cast up Cielo y lodo. cieno y lodo. myrrh and dirt. Pero no hay paz, dijo mi Dios, But there's no peace, said ¿Para my quién? God, Para los impíos. para los hombres. to the wicked. Pero para la iglesia, But for the church, diga conmigo, pero para la iglesia, but for the church, sí hay paz. there is peace. Entonces, esa es la paz So that is the que peace el Señor siempre nos da. that the Lord always gives Entonces, us. cuando hay paz en nuestro So when corazón, there's peace in our hearts, cuando hay paz en nuestras vidas, when there's peace in our lives, podemos ver, we can see ¿verdad?, que esa paz that peace no viene del mundo, does not come from the world. viene del Señor. It comes from the Lord. Solamente el impío, Only the heathen ¿verdad?, no conoce la paz del Señor. doesn't know the peace of the Lord. Entonces, para nosotros siempre va a haber paz. But for us, there will always be peace. Porque esa es la paz que Jesús nos brindó a For nosotros. that is the peace that the Lord gave us. Si la hemos recibido. And we receive Por eso it. cuando usted mira al pueblo judío, That's when you see the Jewish people. cuando ellos se saludan, When they say hi, ellos no dicen Dios os bendiga. they don't say God bless you. Ellos dicen paz a vosotros. They say peace be with you. La paz de Dios esté con The vosotros. peace of the Lord be with La you. paz del Señor esté con vosotros. The peace of the Lord be with us. Le dicen shalom. And they say